Lo que acaba de ocurrir en Madrid ha dejado a buena parte del país con la sensación de que algo se ha roto en la estrategia de la derecha española. La manifestación que el Partido Popular intentó presentar como un clamor ciudadano espontáneo se ha convertido, en cuestión de horas, en un ejemplo público de manipulación organizativa, opacidad política y una maquinaria comunicativa que ya no resiste la mínima comprobación. Y en el centro de esta sacudida se encuentran dos figuras clave del gobierno, Félix Bolaños y Pilar Alegría, quienes con declaraciones precisas, documentos oficiales y un análisis riguroso han desmontado punto por punto el relato que Génova intentaba imponer. Lo que parecía un acto de protesta convencional, convocado supuestamente desde la ciudadanía, comenzó a resquebrajarse cuando periodistas, organizaciones independientes y miembros de la sociedad civil detectaron irregularidades evidentes en la logística, en la financiación y en la difusión del evento. La derecha pretendía escenificar un descontento masivo contra el gobierno de Pedro Sánchez, pero lo que salió a la luz fue otra cosa. Una manifestación cuidadosamente diseñada, impulsada desde el aparato partidista del PP y promovida a través de estructuras que nada tienen que ver con la espontaneidad social. Y ese relato artificial se derrumbó definitivamente cuando Félix Bolaños decidió intervenir. Con su estilo característico, calmo, técnico y contundente, el ministro explicó ante los medios que existe una diferencia fundamental entre una protesta genuina y una movilización construida desde despachos políticos. Señaló el uso instrumental de asociaciones pantalla, el empleo de recursos organizativos vinculados al partido y la proliferación de mensajes coordinados que no nacen de la ciudadanía, sino de centros de comunicación estratégicamente diseñados. La intervención de Bolaños no solo expuso inconsistencias, abrió la puerta a un debate más profundo sobre el uso partidista de las movilizaciones sociales. Y fue ahí donde entró Pilar Alegría, quien añadió un elemento todavía más incómodo para Génova: la exigencia de transparencia. La portavoz del gobierno recordó que la democracia no se debilita por la crítica, sino por la manipulación. Y subrayó que el PP lleva meses tratando de camuflar acciones partidistas como si fueran protestas ciudadanas, creando un clima artificial de indignación pública que no corresponde a la realidad social del país. El impacto de estas intervenciones fue inmediato. Feijóo, que había presentado la manifestación como un símbolo del malestar general, quedó sin argumentos cuando comenzaron a circular documentos que demostraban la implicación logística del PP en la convocatoria. Las redes sociales, los periodistas especializados y analistas políticos coincidieron en que la oposición se había quedado sin relato, atrapada entre sus propias exageraciones y la claridad con la que el gobierno había expuesto la maniobra. Y en este punto comienza el verdadero terremoto político, el momento en el que una estrategia de agitación artificial se derrumba de golpe, dejando al descubierto la fragilidad narrativa del PP y la incapacidad de Feijóo para sostener un discurso que dependa de construir indignación donde no la hay. Este vídeo arranca justamente aquí, en el instante exacto en que Bolaños y Alegría desmontan la puesta en escena de Génova, dejando en evidencia una operación política disfrazada de protesta ciudadana y obligando al PP a enfrentarse a una verdad incómoda. Para entender cómo se ha llegado a esta situación, es necesario reconstruir paso a paso el proceso que transformó lo que el Partido Popular quiso presentar como una gran movilización ciudadana en un acto cuestionado por su falta de transparencia y su evidente construcción partidista. Los hechos, analizados con precisión, revelan una operación política diseñada desde el interior de Génova con el objetivo de aparentar un clima social de descontento que no se corresponde con la realidad que viven las calles del país. Todo comenzó semanas antes de la manifestación, cuando diversas organizaciones cercanas al PP empezaron a difundir consignas y convocatorias a través de canales internos, perfiles coordinados en redes y estructuras asociativas que, aunque formalmente independientes, mantienen vínculos directos con dirigentes territoriales del partido. Estos movimientos iniciales ya levantaron sospechas entre analistas políticos, quienes detectaron patrones de difusión que no encajaban con una movilización espontánea. Mensajes idénticos, hashtags replicados simultáneamente, carteles producidos con la misma línea gráfica y timín perfectamente sincronizado con la estrategia discursiva de Feijóo. A medida que se acercaba la fecha, comenzaron a llegar más indicios. Autobuses contratados por agrupaciones locales del PP, alcaldes promoviendo la asistencia desde cuentas institucionales, asociaciones sectoriales distribuyendo material que aparecía también en sedes del partido, y portavoces conservadores dando instrucciones de conexión con grupos de WhatsApp territoriales. Todo esto sucedía mientras el propio Feijóo insistía públicamente en que la convocatoria era ciudadana, independiente y espontánea. Ese relato oficial empezó a desmoronarse en el momento en que periodistas de investigación,
expertos en monitorización digital y organizaciones de verificación comenzaron a analizar el origen de la difusión. Detectaron que la mayoría de los contenidos virales provenían de perfiles vinculados a estructuras del PP, no de ciudadanos sin afiliación política. Además, se desveló que varias asociaciones que figuraban como convocantes habían sido utilizadas anteriormente en actos partidistas, lo que dejaba en evidencia la supuesta independencia de la movilización. La situación explotó cuando Félix Bolaños salió ante los medios con una intervención que cambió el foco del debate. El ministro expuso con claridad la diferencia entre protesta ciudadana legítima y construcción partidista. Subrayó que la democracia necesita voces diversas y críticas, pero que es inaceptable presentar como espontánea una manifestación organizada desde estructuras políticas internas. La precisión de Bolaños fue quirúrgica. Habló de financiación, de organización logística, de coordinación digital y de redes de apoyo creadas artificialmente. Su intervención abrió la puerta a un cuestionamiento mucho mayor, la posibilidad de que el PP hubiera intentado manipular la percepción pública mediante una operación de agitación política camuflada de indignación social. Y fue en ese momento cuando Pilar Alegría completó el análisis con uno de los mensajes más contundentes del gobierno en los últimos meses: la exigencia de transparencia. La portavoz reclamó al PP que explicara quién financió la infraestructura logística, qué asociaciones actuaron como convocantes reales, qué presupuesto se destinó a la promoción del acto y qué papel desempeñaron dirigentes territoriales en la organización del evento. Alegría recordó, con firmeza, que en democracia las movilizaciones ciudadanas son un valor fundamental, pero cuando un partido intenta camuflar sus propias movilizaciones como si fueran la voz del pueblo, deteriora la confianza pública en la protesta y en la política misma. Subrayó que manipular la percepción social no solo es deshonesto, sino que alimenta la polarización que Feijóo dice querer combatir mientras su partido hace lo contrario. La crisis se agravó cuando comenzaron a publicarse imágenes que mostraban a cargos políticos conservadores distribuyendo pancartas idénticas, coordinando a asistentes desde puntos de encuentro marcados por el partido y dando instrucciones a simpatizantes minutos antes del inicio de la manifestación. Todo esto contrastaba de forma evidente con el mensaje de aparente independencia que Génova intentaba sostener. A partir de ese momento, el relato del PP se derrumbó. Lo que debía ser una demostración de fuerza popular se convirtió en la evidencia de una estrategia que intentaba construir artificialmente un clima social contrario al gobierno. Feijóo, en lugar de dirigir una movilización genuina, terminó asociado a una acción percibida como fabricada desde los despachos de su propia sede. Este choque entre la narrativa que el PP quiso imponer y la realidad expuesta por Bolaños y Alegría ha generado un punto de inflexión. Por primera vez en meses, la oposición no ha podido sostener su relato sin enfrentarse a la contradicción flagrante entre lo que dicen y lo que hacen. Y es aquí donde comienza el análisis profundo, como esta maniobra fallida revela la debilidad estratégica de Feijóo y la fragilidad de su modelo de oposición, completamente dependiente de la agitación constante y del intento de fabricar climas de indignación sin sustento real. Lo ocurrido con la manifestación fabricada desde Génova no es un episodio aislado ni un error táctico puntual, es el síntoma visible de un problema estructural dentro del Partido Popular y especialmente dentro del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Lo que Félix Bolaños y Pilar Alegría han desmontado no es solo una puesta en escena, sino una estrategia política completa basada en la construcción artificial del descontento, la exageración sistemática y la manipulación narrativa como herramienta principal de oposición. El primer nivel del análisis es evidente. El PP ha querido sustituir la realidad por la percepción. En lugar de asumir que la situación del país no encaja con el discurso catastrofista que intentan imponer, Génova ha decidido forzar el escenario para que la calle parezca más enfadada de lo que realmente está. Esta necesidad de fabricar movilizaciones revela una debilidad profunda. Si la protesta no surge sola, es porque la sociedad no responde al relato de declive que el PP intenta inocular día tras día. Feijóo no logra generar entusiasmo social. No moviliza a la ciudadanía. No conecta con un malestar real porque su discurso parte de una premisa falsa, la de que España está sumida en una crisis permanente que solo él puede resolver. Cuando la realidad contradice esa idea, el PP recurre a la puesta en escena. Pero una puesta en escena solo funciona si nadie la desmonta. Y ahí es donde entran Bolaños y Alegría. El segundo elemento del análisis tiene que ver con la credibilidad. Feijóo ha tratado de construir una imagen de líder serio, moderado, institucional. Pero cuando se descubre que su partido intenta disfrazar actos partidistas como protestas ciudadanas,
esa imagen se desmorona. La contradicción es brutal. No se puede hablar de moderación mientras se impulsan estrategias propias de agitadores profesionales. No se puede hablar de responsabilidad institucional mientras se alimenta la confusión deliberada entre la voz del partido y la voz del pueblo. La intervención de Bolaños, clara y documentada, expuso esta incoherencia de manera implacable. Y Alegría añadió algo aún más destructor para el PP, la exigencia de transparencia, que es precisamente lo que la derecha no puede ofrecer sin que su relato se derrumbe. Porque si el PP tiene que explicar quién organizó realmente la manifestación, quién la financió, quién coordinó la difusión y qué papel jugaron sus sedes territoriales, queda en evidencia que la supuesta movilización ciudadana era una operación interna cuidadosamente diseñada. El tercer nivel del análisis tiene que ver con la tensión interna del PP. Feijóo está atrapado en un equilibrio imposible. Pretende proyectar moderación hacia el electorado de centro, al mismo tiempo que necesita reproducir la radicalidad para no perder terreno frente a Vox. Esta dualidad lo debilita. Sus propios sectores internos le exigen acciones más contundentes, más agresivas, más ruidosas. Pero al mismo tiempo necesita mantener un barniz de institucionalidad para aspirar a gobernar. La manifestación ciudadana era un intento de satisfacer a ambos públicos. Parecía moderada, pero estaba diseñada para activar la indignación. Y al ser desmontada, deja en evidencia que Feijóo no logra controlar ninguna de las dos almas del PP, ni la dura, que lo acusa de tibieza, ni la moderada, que observa perpleja cómo el partido recurre a tácticas más propias de agitadores digitales que de una oposición de Estado. El cuarto punto del análisis es comunicativo. El PP está atrapado en una narrativa repetitiva: inflación, amnistía, ruptura de España, crisis institucional, pero ninguno de estos marcos se sostiene cuando se observa la evolución real del país. La estrategia consiste en repetir el relato hasta que parezca verdad, incluso cuando los datos digan lo contrario. Y la manifestación desmontada era la culminación de esa estrategia: crear una escena que demostrara un descontento que no existe de forma orgánica. Cuando Bolaños y Alegría mostraron la arquitectura interna del acto, la narrativa entera del PP quedó expuesta. Porque si necesitas fabricar una protesta para sostener tu discurso, es que el discurso no se sostiene solo. Y esa evidencia es políticamente devastadora. El quinto nivel del análisis es sociológico. El PP ha intentado apropiarse del concepto de la calle, como si la ciudadanía estuviera en pie de guerra contra el gobierno. Pero este intento choca con una característica fundamental del momento político actual. España vive un periodo de estabilidad económica y social en comparación con la última década. No hay un clima de indignación masiva. No hay una fractura social generalizada. Y no hay un consenso amplio contra el gobierno. Por eso el PP recurre a la simulación. Porque la realidad no le da la razón. El sexto elemento del análisis es psicológico y simbólico. Feijóo ha construido su estrategia en torno a dos emociones: el miedo y el enfado. Pero cuando se descubre que parte de ese enfado ha sido fabricado, pierde la autoridad moral para liderar cualquier movilización. La imagen que queda es la de un partido que necesita manipular escenarios para justificar su discurso. Un partido que, en vez de escuchar a la ciudadanía, la suplanta. Un partido que dice defender a la gente, pero utiliza a la gente como decorado. Y aquí es donde el golpe de Bolaños y Alegría se vuelve letal. No atacan al PP desde la ideología, sino desde la realidad. Desde los hechos. Desde la exigencia democrática. Desde la transparencia. Justo donde el PP está más débil. Porque la derecha española puede resistir un ataque político. Puede resistir una crítica ideológica. Pero lo que no puede resistir es la verdad comparada con su propio relato. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Lo que parecía una simple manifestación se ha convertido en la evidencia de que la estrategia de Feijóo depende más de la manipulación narrativa que del apoyo ciudadano real. La ruptura de la narrativa del Partido Popular tras la intervención de Félix Bolaños y Pilar Alegría ha desencadenado una reacción en cadena que ha sido imposible de contener. Lo que debía ser una demostración de fuerza opositora se ha convertido, para sorpresa de muchos, en un boomerang político que ha impactado directamente en el centro de la estrategia de Feijóo. Y lo más revelador es cómo los diferentes actores, medios, opinión pública, dirigentes internos del PP, analistas y organizaciones sociales, han interpretado este episodio. El primer frente en reaccionar fueron los medios de comunicación.
Las cabeceras conservadoras intentaron minimizar el golpe, presentando la crítica a la manifestación como una sobreinterpretación del gobierno o como un intento del PSOE de desacreditar la protesta. Sin embargo, la falta de argumentos sólidos para contradecir la evidencia provocó que el discurso defensivo sonara improvisado, débil y forzado. Los titulares hablaban de polémica artificial, pero mientras tanto las imágenes circulaban por redes sociales mostrando pancartas idénticas, empleados municipales coordinando accesos y dirigentes del PP dando instrucciones directas en los puntos de encuentro. Los medios progresistas, en cambio, se centraron en la pregunta clave: ¿hasta qué punto es ético que un partido político organice una manifestación encubierta para presentarla como la voz del pueblo? Editoriales completos subrayaron que el problema no es la protesta, legítima siempre, sino la mentira. La mentira como método político. La mentira como instrumento de movilización. Y la mentira como recurso narrativo para inflar artificialmente un malestar que, en el día a día, no se ve reflejado en la mayoría social. El segundo frente fue el de las redes sociales, donde la respuesta fue todavía más contundente. Ciudadanos anónimos comenzaron a compartir pruebas que demostraban la implicación directa del PP en la organización, capturas de mensajes internos, documentos gráficos, vídeos en los que se veía a cargos del partido entregando folletos diseñados en sedes oficiales y hasta instrucciones para coordinar autobuses desde comunidades gobernadas por el PP. Los hashtags impulsados por Génova, que pretendían simular una indignación masiva, fueron rápidamente rebatidos por usuarios independientes que se dedicaron a reconstruir el origen real de la difusión digital. El resultado fue un ridículo comunicativo que amplificó todavía más el daño al partido. El tercer frente fue el institucional. Desde asociaciones cívicas hasta sindicatos y organizaciones profesionales, surgieron críticas que coincidían en un punto: manipular la indignación ciudadana es una forma de degradar el espacio público. Varias organizaciones señalaron que la protesta es un derecho democrático fundamental, pero cuando un partido intenta secuestrar ese derecho para convertirlo en propaganda encubierta, se rompe la confianza social. Incluso colectivos habitualmente neutrales expresaron preocupación por el uso de recursos partidistas para movilizaciones que se presentan como independientes. El cuarto frente, quizá el más determinante, fue el interno dentro del Partido Popular. Fuentes de Génova revelaron un clima de nerviosismo. Dirigentes territoriales expresaron malestar por haber sido arrastrados a una estrategia de alto riesgo sin la transparencia necesaria. Algunos cargos locales reprocharon a la Dirección Nacional que la operación se diseñó desde Madrid sin tener en cuenta la realidad territorial, lo que incrementó las contradicciones entre lo que se decía públicamente y lo que se organizaba en privado. Los sectores más duros del PP acusaron a Feijóo de fallar en la ejecución de la estrategia. Si vas a hacer una manifestación partidista, hazla abiertamente, habría sido el comentario repetido en conversaciones internas. Mientras tanto, los sectores moderados, los que aún desean que el PP recupere un espacio de centro compatible con acuerdos institucionales, lamentaron que la operación haya terminado reforzando la imagen de un partido que recurre a tácticas de agitación en vez de a la política útil. El choque entre ambas almas del PP se hizo más evidente. La derecha dura, cercana al discurso de Ayuso, presionó para mantener una oposición más agresiva, aunque eso implique distorsionar la realidad. La derecha moderada, más próxima al antiguo PP institucional, consideró que la maniobra ha erosionado la credibilidad del partido ante los votantes de centro. El quinto frente es el emocional social. Muchos ciudadanos que asistieron a la manifestación sintieron que habían sido instrumentalizados. Personas que acudieron creyendo que respondían a una llamada ciudadana descubrieron, horas después, que todo había sido promovido desde un aparato partidista que no se atrevió a reconocerlo. Esa sensación de haber sido utilizados generó un malestar inesperado entre simpatizantes habituales del PP, que expresaron en redes su decepción y su hartazgo con la manera en que se organizó la convocatoria. El sexto frente es la percepción internacional. Medios europeos que monitorean la política española destacaron que la oposición conservadora recurre cada vez más a tácticas de agitación similares a las que la derecha radical utiliza en otros países. El contraste entre la estabilidad institucional del gobierno y las maniobras escénicas del PP fue señalado como una señal de debilidad del liderazgo de Feijóo. No por la protesta en sí, sino por la incoherencia entre el discurso público de moderación y la práctica real de la oposición. El séptimo frente es el impacto narrativo. La operación fallida dejó al PP sin discurso sólido. Porque si la indignación que dicen representar tiene que ser fabricada,
entonces no es real. Y si no es real, el relato de un país supuestamente en crisis permanente se tambalea. Lo que pretendía ser un golpe político terminó siendo una demostración de fragilidad. Lo que pretendía exhibir fuerza terminó exhibiendo debilidad. Lo que pretendía mostrar descontento terminó mostrando manipulación. Este episodio marca un punto de inflexión en la estrategia del PP y pone de manifiesto la capacidad del gobierno para desactivar operaciones políticas basadas en percepciones artificiales. Lo que ha sucedido con esta manifestación marca un antes y un después en la política española reciente. No por el tamaño de la protesta, ni por el ruido mediático que la rodeó, sino por lo que revela sobre la estrategia de la derecha y la manera en que el Partido Popular está intentando construir la oposición. Lo que Félix Bolaños y Pilar Alegría han puesto sobre la mesa no es solo un cuestionamiento puntual, sino una advertencia profunda sobre el deterioro de la honestidad política en manos de quienes deberían estar defendiendo la transparencia y la responsabilidad institucional. En democracia, las manifestaciones son un instrumento legítimo, poderoso y necesario. La ciudadanía debe poder expresarse libremente cuando siente que sus derechos peligran o cuando considera que quienes gobiernan están equivocándose. Pero lo que no puede tolerarse es que un partido político pretenda convertir a la ciudadanía en un decorado, en un elemento de atrezo, en un instrumento para sostener un relato artificial. Porque cuando la protesta deja de ser ciudadana para convertirse en una operación encubierta disfrazada de indignación espontánea, se rompe un pacto básico entre las instituciones y la sociedad, el pacto de la verdad. La intervención de Bolaños dejó claro que las democracias no se debilitan por la crítica, sino por la manipulación. Y la intervención de Alegría recordó que la transparencia no es un capricho del gobierno, sino la base sobre la que se sostiene la confianza pública. Ambos dijeron, con serenidad y firmeza, lo que muchos pensaban pero pocos se atrevían a verbalizar, que el PP ha decidido construir su estrategia sobre la agitación constante y el relato distorsionado, incluso a costa de convertir a sus propios simpatizantes en participantes involuntarios de una escenificación política. Y aquí está el verdadero punto de inflexión. Cuando un partido necesita fabricar indignación, es porque su proyecto político ya no es capaz de generar apoyo honesto. Cuando una manifestación debe ser montada desde despachos, es porque la calle no responde. Cuando se intenta vender como espontáneo lo que nace de una estructura partidista, es porque la sociedad está mirando en otra dirección. Este episodio ha exagerado una debilidad que el PP intentaba ocultar, la falta de conexión emocional con la mayoría social. Una derecha que se aleja del centro cada vez que escucha a Vox. Una dirección incapaz de reconocer los avances del país porque hacerlo desmontaría su propia narrativa. Un líder que intenta proyectar serenidad, pero que termina atrapado por una maquinaria comunicativa que depende del ruido, de la exageración y del cálculo corto. La política española necesita debate, confrontación democrática y proyectos alternativos. Pero lo que no necesita es manipulación. No necesita ficciones. No necesita indignación construida en laboratorios de comunicación. Necesita hechos, responsabilidad y la valentía de decir la verdad incluso cuando no conviene. Lo que Bolaños y Alegría han hecho es algo más que desmontar una puesta en escena. Han reivindicado el valor de la transparencia frente a la manipulación, de la verdad frente al relato interesado y de la política honesta frente a la política del ruido. Por eso este guión cierra con una reflexión clara. La democracia española no debe permitir que se degrade el espacio público mediante estrategias que utilizan a la ciudadanía como herramienta propagandística. La protesta es sagrada, la manipulación no lo es. Si la derecha quiere movilizar, que lo haga desde la verdad. Si quiere convencer, que lo haga con argumentos, no con escenificaciones. Y si quiere gobernar, que demuestre que respeta a la ciudadanía, no que la utiliza. Y ahora sí. Como en cada vídeo de Izquierda Sin Fronteras, cerramos recordando que la fuerza de este canal no está en el ruido, sino en la palabra clara, en la memoria democrática y en el compromiso con la verdad. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.